Esto es Hablemos de Lana. Hablemos de lana. Finanzas. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. Economía. Debemos ser capaces de interpretar la economía. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras hacer. Cultura financiera. ¿Listos para hablar de lana? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Lana, tu podcast de cultura financiera donde te ayudamos a llevar el control de tus finanzas. Como todos los episodios me presento, yo soy Jorge C. Áñez, soy empleado, autoempleado y emprendedor y su compañero de podcast de Hablemos de Lana. Como los episodios que tenemos todos los meses que son especiales y alusivos a la festividad, nos acompaña nuevamente nuestro experto en finanzas, Roberto Martínez. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido nuevamente. Hola Jorge, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación otra vez. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Estos episodios cortitos que son de los más repetidos hacen alusión o vaya, el tema va relacionado a la festividad o al mes. Y ahora estamos octubre y vamos a hablar de un tema que en algún momento Roberto ya hace tiempo me platicó cómo existía el tabú del de hablar de lana. Digo que por eso precisamente casi creo que se creó Hablemos de Lana. El tabú que existe hablar de lana, hablar de finanzas y que al final ese tabú se acaba convirtiendo en un miedo. Digo, hablando en octubre, el mes de Halloween, ¿por qué nos da miedo las finanzas? ¿Por qué nos da miedo hablar de dinero? ¿Qué es lo que pasa? Digo, en mi casa por lo menos es un tema que siempre fue tabú. Y con mi papá sigue siendo un tema que es tabú, que no le gusta hablar de muchas cosas, le da miedo los créditos, le siguen dando miedo los créditos con toda su edad. Y pues sí he tenido que cambiar mucho el chip. Pues precisamente eso sería que nos platiques. Yo sé que existe el tabú, pero como me lo platicaste a mí en su momento, ¿cómo es que surge este miedo que nos lo inculcan casi que nuestros papás a nuestras generaciones? Ok, claro que sí, mira, es un tema, ay caray, perdón, muy interesante, bueno, primero que nada, de nada cuenta agradezco la invitación y qué bueno que a la gente le gusta este tipo de episodios que son cortos, que son pequeños, pero que trato de ser muy explicativo, porque sí también, y bien lo decías ahorita, sí por eso se crea Hablemos de Lana, porque a la gente no le gusta hablar de lana. De hecho. No sé por qué, bueno, existen las teorías y hay un fundamento que hasta cierto punto es psicológico, que es la teoría que yo creo. ¿Por qué a la gente no le gusta hablar de dinero? Porque no le gusta saber que no tiene control. Porque aparte viene relacionado con un miedo que tenemos desde más atrás, desde que estamos más jóvenes, ¿sí? Como la gente del staff, que es el miedo a las matemáticas. Desde que estamos pequeños nos van inculcando el miedo a las matemáticas. ¿Por qué? Y yo lo recuerdo muy bien, por el bendito Baldor. Cuando las sumas y restas empiezan a tener letras, es cuando todo se empieza a complicar. Y luego viene álgebra, pues a sus niveles ya más exponenciales. Y desde que vamos estando en secundaria, en prepa, todo el mundo te va diciendo de que no, ya vas a empezar con álgebra. Ahora sí vas a sufrir. Entonces desde ahí nos va metiendo el miedo a las matemáticas. ¿Y por qué se relaciona con el dinero? Porque el dinero son las matemáticas, pero las bonitas. Suma, resta, multiplicación y división. Párale de contar. ¿Sí? Pero como ya traigo el miedo de que no me gustan los números, muchos por eso agarran carreras que no tengan matemáticas. Porque ya les agarraron el miedo a Baldor. ¿Sí? Sí. Digo, Baldor, que no sé si las nuevas generaciones, los que nos escuchan más chicos, siguen viendo Baldor álgebra. ¿Siguen viendo Baldor en la escuela? ¿Vieron Baldor álgebra? ¿En prepa y en secundaria? Bueno, para las generaciones tipo Kimi, Baldor era un librote de pasta gruesa de álgebra, que sí era básicamente pues ya el empezar a meter letras con números y era un tema bien complicado y nada, salían unos árabes en la portada, un árabe y sí era de las materias menos queridas y las materias más complicadas, las materias de los más tronados, digo, yo me acuerdo que fue en secundaria y en prepa. También, pues digo, son generaciones muchísimo antes que gente de 20 y tantos años ahorita. Y sí, tiene que ver mucho el de que la gente le sacamos la vuelta a los números. En mi casa tenía mucho el tema inculcado, el no hablar de dinero. Vaya, que a mí mi papá me hubiera dicho desde los 20 años ponte a ahorrar. O sea, que me lo hubiera dicho, hubiera sido otro cuento bien distinto ahorita. A todos, yo creo. Pero nunca lo hizo y luego todavía a este punto, él le saca la vuelta a los créditos.
Él dice que los créditos, ¿para qué? Me acuerdo que algún momento cuando saqué mi primera tarjeta de crédito me dijo, qué estupidez, ¿para qué tienes una tarjeta de crédito? Vaya, sí tuve y sí hice mi estupidez con alguna de mis tarjetas de crédito, pero pues todo es el tema de agarrar madurez y, como lo platicaste en el episodio pasado, el lograr esa independencia financiera, pero con la madurez financiera, pues sí, también. Sí, la conciencia de tener, de que obviamente el ejemplo que usas, ¿no? La tarjeta de crédito no es dinero regalado, es dinero prestado, dinero caro, que tienes que pagar rápido, ¿sí? Y hay que también saber en qué cosas sí usar una tarjeta de crédito y en cuáles no. Pero regresándonos un poquito al tema que nos trae aquí ahora, que es el miedo a las finanzas. Como yo traigo el miedo a las sumas y restas, cuando yo empiezo a generar mis ingresos, no me gusta ver que siempre estoy por debajo de mis objetivos. Claro. Ahora, dentro de la lógica de todos nosotros, y digo, bueno, los que estamos aquí, en teoría las finanzas es algo muy sencillo, porque las finanzas se operan bajo lógica. ¿Tengo dinero para podérmelo comprar? ¿Sí o no? Tan sencillo. Y si la respuesta es no, pues no te lo compres. ¿Por qué te estás riendo? Pero así es, o sea, esa es la lógica. O sea, ¿tengo para comprar? ¿Sí o no? Ah, sí tengo, pues sí me lo compro. No tengo, no me lo compro. Pero empiezan otra vez a jugar en nuestras vidas ciertas condiciones en un contexto en el cual es difícil tener el suficiente ingreso. Y entonces empiezo a apalancarme a través de tarjetas de crédito, de pedirle prestado al amigo, de que, oye, préstame 200 y después te lo pago. O en algunos trabajos que se prestan de que, adelántame por favor la quincena porque ya no traigo. Y no se dan cuenta que todo eso va impactando en mis ingresos futuros. Y empiezo a hacer una bola de nieve de desorden financiero que por eso no la quiero ni ver. Hace algunos años, uno de los bancos, no voy a decir cuál, que sacó de las primeras versiones de las aplicaciones móviles, sí, decía, oye, es que yo no entiendo por qué mi aplicación la gente no la usa. Sí, es muy práctica y tiene muchos beneficios, muchas funciones, pero llegaron a la conclusión de que a la gente no le gustaba usar esa aplicación porque lo primero que veías en pantalla era tu saldo en rojo. O sea, era lo primero que veías, que traías un saldo negativo. En la de crédito, pensando. ¿En la de crédito o en la de débito? También hace tiempo algunos bancos, no sé por qué y no voy a decir cuáles, hacían, vamos a decirlo así, ese movimiento que a mí nunca me pareció correcto, que si tú ibas a pagar con tu tarjeta de débito, un ejemplo, un gasto de 1,000 pesos y nomás tenías 800, en automático te completaba la de débito. Ah, ya le debías 200. Y ya le debías 200 sin tu consentimiento. Entonces, como la gente pasaba y pasaba el débito y veía que seguía pasando, pues se endeudaban con el banco sin darse cuenta. Claro, y le tenía miedo a estar checando cuánto dinero traía y ni cuenta, y ellos se armó, se libró con lo que traía. Entonces llegan a la conclusión de que psicológicamente no nos gusta ver nuestra realidad financiera. No nos gusta ver el que suponiendo que tengan metas, objetivos de no gastar, de empezar a ahorrar, y siempre veías el saldo menos. Claro. Entonces, por eso la gente la rechazó. Y ahora si te fijas, ya algunas empiezan poniendo otra cosita primero, ahí que una promoción o un saludo o algo, y luego ya sale el saldo. Pero bueno, y volviendo al tema, ¿por qué no me gusta darme cuenta de la realidad de las finanzas? También lo hemos platicado aquí, el dinero nunca te va a alcanzar. Siempre vas a querer comprar algo, siempre piensas que algo falta, tú que vives solo, la casa siempre hace falta algo, el vehículo siempre hace falta algo, o quiero ropa, o quiero algo nuevo, siempre nos va a faltar dinero. Y luego aparte también empieza a gastar uno a proporción del ingreso, ¿no? O sea, digo, vaya, te vas ajustando de que tienes un ingreso menor, haces menor gasto, ya empiezas a ganar poquito más y ahora ya es más el gastito. Ándale, y más las salidas. Este es un fenómeno psicológico muy curioso. Si yo tengo un nivel de vida aceptable que he tenido, vamos a poner un ejemplo, durante los últimos 3 años, y de repente cambio de trabajo o me suben el sueldo y tengo un excedente ahora, un ejemplo, de un 30% más, en vez de que sea un ahorro directo, ¿qué hago? Me lo gasto. Gasto más, o sea, subo mi nivel de vida. En vez de ese colchón extra, empezar a guardarlo o a invertirlo y lo que hablamos de ingresos pasivos, empezar a generar otro ingreso. También psicológicamente a nosotros, los humanos, nos gusta ver el beneficio ya. También por eso en México tardó bastantes años en agarrar un buen vuelo el comercio electrónico. Porque a la gente nos gusta ir a comprar una playera y tenerla ya. Mismo llevártela ahí, claro. Sí, o sea, palparla ya. Que es diferente a cuando lo pides en línea, te va a llegar 3, 4 días después.
Entonces también por eso tardó un poquito el rechazo. Entonces yo quiero ver el beneficio de mi dinero ya. Entonces si yo invierto ya, no me voy a hacer millonario mañana, ni en una semana, ni en un mes. O si alguien de la gente nos dice alguna que sí sea así, que nos diga cuál para todos invertir ya, ¿verdad? Claro, y mañana ser sí. millonarios. Entonces, volviendo al tema del miedo, como yo sé que el dinero nunca va a ser suficiente, porque siempre quiero algo más, no puedo controlar el rechazo a ver mi situación real. Si pudiéramos nosotros quitarnos esa idea, ese chip de que, oye, mi dinero yo lo controlo exactamente y tengo que estar consciente de cómo estoy ahorita financieramente para poder definir lo que sigue, sería otro nivel, el nivel de educación financiera y económica que tenemos en México. ¿Y cómo se quita uno el chip? Y digo uno porque también yo, por ejemplo, a mí ahorita más que el miedo de tener esa conciencia de lo que tengo, el miedo que tengo es de ya le metí mano a mis ahorros y ya le bajé el ahorro y no puedo recuperar esa parte que ya tenía ahorrada porque decidí irme de viaje y ándele. Se gastó de más, entonces los ahorros ya le di un bajón. El miedo también de pensar un poquito en futuro de una emergencia, pues es menor. Una emergencia médica, vaya, bendito Dios, el seguro de gastos médicos que son de esta seguridad financiera que hablabas en el episodio temático pasado. Pero a mí eso es lo que me da miedo, o sea, ya le metí mano al ahorro y ahora pues me tengo que controlar completamente para recuperar eso que ya le di de bajonzote a mis ahorros. Mira, de tu caso específico que me estás platicando, ¿qué es lo que te da miedo? El darte cuenta que caíste en la tentación de tocar tu ahorro. Sí. El que no pudiste controlarlo. Eso, pero ¿cómo se vencen esos miedos? Pues afrontándolos. Haciéndolo. Y no echándole la culpa a nadie, porque el que le metió la mano a mis ahorros fui yo, nadie me obligó. Tienes que sentarte a revisar qué es lo que está sucediendo paso a paso con tu dinero. Desde que te llega por el medio que sea, Sí. ya sea tu negocio, rentas, sueldo, y qué es lo que estás haciendo con ese dinero. Ese desglose, esa planificación es lo que a la gente tampoco le gusta. A mí me ha tocado asesorar a personas que cuando nos sentamos a revisar así de ese nivel de detalle, también los gastos innecesarios, no sé por qué los quieren mantener. Bueno, Oye, mira, aquí se refleja en tu tarjeta que pagaste X cosa. No, es que sí lo necesito. Ok, pero ¿para qué lo necesitas? Por si se llega a ofrecer. Por si algún día lo necesito. Pero ya gastaste. sí. Entonces, darte cuenta que tú no tienes el control, porque también el manejo del dinero en México es muy emocional. ¿A qué me refiero? ¿Me siento mal? ¿Qué hago? Me voy y me compro algo. Voy de compras. Sí, se me quita lo deprimido, lo triste, porque ya me compré Pero también me siento bien. zapatos. ¿Y qué voy y hago? También vas y te lo gastas. ¿También vas a gastar? Sí, festejas. Mira, me siento muy bien, vamos. Ajá. Y luego, oye, viene el cumpleaños de mi mamá, mi papá, qué sé yo, ¿qué haces? También gastarlo. Y gastarle bien. Y no digo que no gasten en los familiares y esas cosas, ¿no? Pero controla primero todas las otras emociones para cuando venga lo que realmente vas a celebrar, ahí sí puedas gastar. Date cuenta que no te dé miedo el cómo estás, el cómo no te puedes controlar. O Y los empieza a meterte impulsos. candados. O los impulsos, ¿no? O sea, también Los yo impulsos. en algún lado vi que a mí me gusta mucho comprar ropa en línea y siempre busco descuentos. Y de repente dice que a la ropa ni la uso, pero bueno, es mi fuga, yo la tengo muy reconocida. Y en algún momento a mí alguien me dio el consejo, me dijo, si 3 días después o 3, 4 veces después sigues pensando en eso, sí, cómpratelo. Pero si se te olvidó en la salida o en cuanto te saliste de la página, no te lo compres, no lo necesitas. Y si estás pensando en tal 3 veces, dale. Sí, y ese es buen consejo, ¿eh? Que lo eches todo al carrito y vuelvas 3 días después a ver si Sí. todavía lo quieres. Sí, haz de cuenta. Eso es un muy buen consejo. Sí. También lo que tienes que darte cuenta es que obviamente estamos inundados de publicidad y marketing por todos lados. De hecho, Y de eso se trata el publicidad y marketing. Cómprame a mí. Pues si eres una persona muy emocional, también vas a caer en el marketing. ¿Sí? También tienen que darse cuenta de esas cosas. Ahora, muchas veces también sucede que no tenemos el control. Y luego las típicas llamadas de que le ofrezco una tarjeta y le ofrezco un viaje y le ofrezco no sé qué. Y los vendedores obviamente te quieren vender. Ajá. Y de inicio tú dices, no, no quiero. Oiga, pero ¿por qué no? Que mire, que todos los beneficios y que sin comisiones y que bla, 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 bla. Bueno, sí. Tenemos que también controlar eso. Siempre que les hablen ese tipo de llamadas, que los vendedores son buenos,
traten de colgar lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque luego van a caer. Sí. Y sin darse cuenta ya tienen tarjetas y lo fácil es decir, no la uso. Pero la anualidad se te cobra, la uses o no la uses. Ujú. O hay algunas tarjetas que ya te dicen, no, la tienes que usar mínimo en un gasto al mes Al y mes. no, órale, comisión. De hecho, sí. Entonces, cuidado con esos vendedores muy buenos y con el marketing, que también es muy bueno. Y yo no estoy en contra del marketing, pero también estoy a favor de que las personas primero controlen sus emociones y puedan controlar su dinero y luego ya gasten en lo que sí necesiten. Ahora, eso es lo que, por eso la gente le da miedo saber la realidad de su dinero. Cuando menos nos damos cuenta, ya gastamos en cosas que no sabemos ni qué. Sí. Y es muy común que cuando revisamos estados de cuenta, de repente hay gastos que ni siquiera nos acordamos. Ajá, que ni reconoces totalmente, sí. O sea, hay salidas y de que, canijo, ¿y esto en dónde sale? O sea, ¿qué pagué? Y ahí está, uno recuerde en dónde se te fue y luego ya te acordaste. Fue la cena, fue la comida en plataforma, que es muchísimo más cara que ir a recogerla o que hacértela y ahí está también la fuga. O a veces también, ¿qué es lo que sucede con gente que no le gusta usar las tarjetas? Va y saca el efectivo y es más difícil rastrear en qué te estás gastando ese efectivo. El efectivo, claro. ¿Sí? Yo una recomendación que siempre hago es no traigan efectivo. Traigan lo mínimo indispensable, que para mí son 200 pesos por una emergencia y se acabó. Y muchas veces me ha salvado hacer gastos que no necesito porque llego y voy a pagar con tarjeta. No sirve la terminal o no acepto tarjeta y me salvé de un gasto. Que ya después digo, sí es cierto, pues ¿para qué lo hubiera necesitado? Sí. ¿Va? Pero bueno, ¿por qué nos da miedo? Por eso, porque no controlo mis emociones. Y dentro de esas emociones está el miedo a sumar y restar y darme cuenta cuánto es el déficit real que voy a traer. ¿A qué me refiero con el déficit real? Lo hemos hablado también de presupuestos. Uh-huh. Mis ingresos menos mis gastos, me debe quedar una cantidad que obviamente si sale negativa, ya valí. Que ahí sí te dé miedo. Que ahí sí te dé más miedo si te estás apalancando con tu tarjeta de crédito. Ajá. Porque si con tu ingreso no te alcanza, ¿cómo te financias? Tarjetazo, vámonos. Y luego a la tarjeta no es nomás el costo del producto. Suman el interés. Sí. Y por favor, no usen tarjetas de crédito para irse ni a pistear, ni para comer, ni nada de ese tipo de gastos que son consumibles. Úsenlas para activos que tengan un uso a largo. Por ejemplo, electrodomésticos. Una lavadora, una secadora, una estufa, la recámara de la casa. Ahí es donde se usan las tarjetas. Y busquen obviamente siempre meses sin intereses, ¿no? Promociones, claro. Ajá. De hecho, va a ser lo que hablemos el siguiente episodio temático. Digo, ahí será la sorpresa para la gente que nos acompañe, que escuche el episodio. De hecho, rápido, ahorita hablando de las nuevas generaciones, que hablamos más de las generaciones en el episodio pasado, vi en TikTok, o no sé dónde vi, una chica que paga un café, que son de esas salidas, de esos gastos hormigas, y de que pagué 35 pesos con la tarjeta, o sea, me costó 0 pesos. El que ahorita, en serio, lo voy a buscar y hasta dejamos la liga en redes sociales. ¿Lo viste? ¿Sí? De que pagué 35 pesos y, o sea, me costó 0 pesos, pero la chava metida en su papel de me costó 0 pesos, porque como no fue el efectivo y pasó la tarjeta, es electrónico, la chava sin sentido. Que también es algo, está bien el tema de traer la tarjeta, pero tengan la conciencia de que, oye, pues es que sí es dinero, o sea, no es por arte de magia pagaste 35 pesos y no porque lo pasaste una vez significa que te costó un peso. Ahora, fíjate bien qué curioso. No me gustan las matemáticas, sé que no me puedo controlar emocionalmente, llevo un descontrol de mi dinero, pero tampoco pido ayuda. Sí. Porque en muchas familias, y tú lo decías en alguna ocasión, en esta mesa no se habla de dinero. Oye, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué tiene de malo hablar de dinero? Todo en esta vida cuesta. Y mientras tengamos la fea costumbre de comer y vestir y trasladarnos y tomar agua y todo lo que cuesta, tenemos que hablar de eso. Pero tampoco nos gusta hablarlo porque como no sé controlarlo. Y es lo que nos da miedo. Pues, no me quiero exhibir de que no sé hacerlo. Pero yéndonos a un ámbito donde hay gente, que vamos a decir que son millonarios, que tienen mucho dinero, que son ricos, que se dedican a inversiones, todo eso, ¿ellos de qué creen que hablan? De dinero. De eso platican ellos. Y nosotros que según esto no es imposible llegar ahí, pues tenemos que hablar de dinero. Hay que perderle el miedo a hablar de estos temas. ¿Sí? Sí. Porque luego las familias se va creando el tabú y luego vienen las generaciones y cuando uno pregunta, oye, ¿por qué no le gusta hablar de dinero? ¿Quién sabe? Pero no se habla. ¿Pero por qué no? Sí es cierto también que el dinero puede llegar a generar muchos conflictos.
más en los ámbitos familiares y más cuando hay herencias que no están bien asignadas. O me refiero bien asignadas en el sentido de que no queda claro qué es para cada quien. Sí vienen conflictos, estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que hablar del dinero. Tenemos que perder el miedo a empaparnos de estos temas, el poder preguntar, el poder decir, oye, yo no sé, enséñame o oriéntame. ¿Tú cómo le hiciste? Porque esa es otra. Te vas al otro lado y no me gusta que me pregunten de mi dinero. No me gusta que me pregunten de qué, pero ¿De mi dinero? De mi dinero. Pues, ¿por qué no? O sea, ok, entiendo que no me digas cuánto ganas, pero ¿tú cómo lo controlas? ¿Cómo le haces para que te rinda? ¿Qué haces en tu vida diaria que me permita a mí también copiar eso y controlar más mi cartera? Claro. Porque si todos hiciéramos eso, sería otro nivel, ¿eh? Incluso ahora hasta pega en relaciones de pareja. Yo me acuerdo, más chiquillo, no me tocaba verlo ahorita, que es un tema que les piden a los que se van a casar. O sea, ya tuvieron el tema de los hijos, ya tuvieron el tema de temas de salud y ahora tienen que tener el tema de... Sí, se cortó ya. Para acá. Tienen que tener el tema de... O sea, ahora tienes que hablar con tu pareja de las finanzas. ¿Qué deudas tienes? Porque pues se van a hacer también las mías y cuál es tu meta, qué tipo de nivel de vida quieres tener, el ingreso que tienes, sin miedo, hablarlo. No, digo, y también, ya que te metiste el tema, que lo habíamos dejado para el otro 14 de febrero. Lo dejamos, ¿no? Sí, digo, falta. Pero así una embarradita. ¿Hablar del divorcio también? Oye, si tú y yo hacemos algo juntos, ¿tú qué te vas a llevar y qué me voy a llevar yo? Está Porque vamos a hacer inversiones. Digo, yo estoy soltero, pero está perfecto que Sí, sea claro. que lo hablen. Porque luego también, y hay muchos memes y videos ahora de cuentas separadas. O 50-50. Y a mí me ha tocado, las mujeres se ofenden. Sí. ¿Verdad? Porque existe el mito de que el hombre es el que debe de proveer y bla, bla, bla. Pero lo dejamos para el 14 de febrero de 2025. Sí, muchas gracias, Roberto. Ahora, toda la gente que nos escucha, mándenos sus preguntas. ¿A cuál cámara volteo, chicos? Díganme nada más. Para que ella, sí, todo bien. Mándenos preguntas de temas específicos que quieran conocer, que quieren que platiquemos cuando invitemos a Roberto. O si tienen algún empresario, algún experto en algún tema que quieren que lo invitemos, también estamos muy abiertos a recibir sus comentarios. Y pregúntenos, hay que hablar de lana, lo que está diciendo Roberto, no hay que tenerle miedo, no hay que dejar que nos gane ese miedo al toro por los cuernos, al miedo literal, afrontarlo y hablar de lana, que pues básicamente es como nuestro podcast, hablar de lana. Muchas gracias de nueva cuenta, Roberto, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a ustedes y saludos a toda tu audiencia, Jorge. Muchas gracias. Sigan nuestras redes sociales, compartan el episodio, hay que hacer que la comunidad crezca y nos vemos en la siguiente. ¿Y tú cómo manejas el dinero? Esto fue Hablemos de lana. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. Economía. Debemos ser capaces de interpretar la economía. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras hacer. Cultura financiera. Cultura financiera.